Bien, vamos a ver ahora entonces el problema 95, como aplicación del teorema de conservación de energía mecánica también. Lo que tenemos acá es una montaña rusa, ¿no?, que tiene la característica de que toda esta parte de la pista se puede despreciar el rozamiento. ¿Ven? Una montaña rusa sin rozamiento pasa por el punto A un carrito de masa m con una velocidad v0. ¿No? Acá tenemos por este punto, que está a una altura h respecto del piso, un carrito que se mueve con velocidad v0. Me pide calcular, y después en esta región, entre D y E, tengo rozamiento. Va a haber rozamiento cinético, ¿no? Entonces, pide calcular los módulos de las velocidades del carrito en los puntos B y C, o sea, en este punto y en este. Y si en el tramo DE existe rozamiento, hallar el valor del coeficiente de rozamiento cinemático o cinético que hace detener el carrito, no aclara en dónde, se supone que se detiene en el punto E. ¿Está bien? O sea, yo lo que quiero es que el carrito se detenga justo en el punto E. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente? Acá no hay datos numéricos, es todo para analizar simplemente algebraicamente, porque no me dan ningún dato numérico. Pero vamos a ver cómo se plantea entonces este problema. Bien, lo que tenemos es, entonces, acá el planteo del problema 95. ¿Qué pasa en este problema? Recuerden cómo es la figura, ¿no es cierto? El punto A y el punto B están a la misma altura. Entonces, las energías mecánicas son iguales, en A y en B. Digamos, ¿por qué pasa eso? Porque no hay rozamiento, ¿no es cierto? A ver, vamos a aclarar un poquito, vamos a ponerlo acá en la figura. No hay rozamiento en la pista. Si no hay rozamiento, ¿qué fuerzas tenemos acá actuando? El peso, que es una fuerza conservativa, y la normal. Pero la normal no realiza trabajo, porque es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, en todo el tramo entre A y D, en todo este tramo, se va a conservar la energía mecánica. La energía mecánica va a haber lo mismo. ¿Ven? O sea que uno puede igualar la energía mecánica en A con la energía mecánica en B, con la energía mecánica en C, con la energía mecánica en D. Son todas iguales. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esto que estábamos diciendo, ¿no? Bien. Entonces, miren, la energía mecánica en A y en B se puede escribir igual, porque es mg por h, h era la altura a la que estaba, y acá lo que tengo es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Está bien? Eso significa que como B y A están a la misma altura, la velocidad que va a tener en el punto B va a ser la misma que en el punto A, porque las energías potenciales son iguales, porque están a la misma altura. Entonces las cinéticas también tienen que ser iguales, debido a que son iguales las mecánicas. Entonces la velocidad que va a tener en B va a ser V0. ¿Está bien? Muy bien, ahora, ¿cómo calculo en C? Bueno, en la energía mecánica en C tiene que ser, recuerden que la altura era h sobre 2, o sea que voy a tener que poner mg por h sobre 2, más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. ¿Está bien? Y lo tengo que igualar a la energía en A, que es lo que hicimos acá, ¿ven? Esta es la energía en A, mgh más un medio de mv0 al cuadrado, igual a mg por h sobre 2 más un medio de mvc al cuadrado. Bueno, de acá despejamos y obtenemos esta relación, ¿ven? bc al cuadrado es b0 al cuadrado más g por h, o sea, ¿qué va a pasar? En el punto C, la velocidad va a ser mayor que en el punto A o en el punto B. ¿No? Está bien, porque está más abajo, ganó energía cinética, ¿no? Fíjense que cuando la energía cinética, cuando la energía mecánica es constante, la suma de la energía cinética más la potencial tiene que ser constante. Entonces, cuando disminuye la potencial, tiene que aumentar la cinética, y viceversa. ¿No? Entonces, un punto que está más bajo siempre va a tener mayor velocidad que en un punto más alto. Porque al estar más bajo tiene menos energía potencial, pero entonces va a tener que tener más energía cinética, y por lo tanto más velocidad. De modo que la velocidad en D va a ser la máxima, porque ese punto tiene energía potencial cero, es el que tiene energía potencial más baja de todas. Entonces, en D, la energía mecánica es directamente cinética, no hay potencial, porque la energía potencial valía cero ahí porque es el cero de altura. Esto lo igualo a la energía en A o en B, que es lo mismo, y esto me da mgh más un medio de mv0 al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, con esto uno tiene la energía en D, digamos, uno puede calcular la velocidad si quiere, pero no hace falta. Ahora, ¿qué pasa en el punto E? El punto E era el punto final, donde el cuerpo ya estaba quieto. Entonces, ¿qué pasa con la energía mecánica? Y el cuerpo está detenido a una altura cero. Por lo tanto, la energía potencial es cero porque está a cero altura, y la cinética también es cero porque está quieto. O sea que la energía mecánica en el punto E vale cero.
Bien, la variación de energía mecánica tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la fuerza no conservativa? Acá está, ¿ven? El trabajo de la fuerza de razón cinético, que es la única fuerza no conservativa que realiza trabajo, porque la normal no realiza trabajo porque es perpendicular al movimiento, tiene que ser igual a la variación de energía mecánica, la energía mecánica final menos la inicial. La final vale 0, y la inicial era la que tenía en el punto D, que es la misma que tenía en A y en B, que era MGH más un medio de MB0 al cuadrado. Por lo tanto, esta cuenta da menos MGH menos un medio de MB0 al cuadrado, y del otro lado tengo que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento va en contra del desplazamiento, así que este trabajo es menos la fuerza de rozamiento por D. Entonces, y además la fuerza de rozamiento es el mu cinético por la normal vale mg, o sea que tengo esto. El menos se puede ir de todos lados, ¿ven? Se puede eliminar, si uno quiere, este menos lo puede eliminar de todos lados acá, porque todo multiplico todo por -1 y listo, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Y de acá uno despeja lo que vale el coeficiente de rozamiento cinético, que es lo que pedía el problema, ¿no? Calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, por supuesto no lo puedo calcular numéricamente porque no tengo datos, pero de acá uno despejaría, de esta ecuación, despejaría el coeficiente de rozamiento. Ya está. ¿Está bien? Bien, un comentario sobre el problema 97, antes de entrar en el problema que más interesa, que es el 98. Vamos a ver un comentario sobre el 97. Vamos a leer primero el problema 97. Tenemos un cuerpo de 2000 kilos de masa, pasa por el punto A con una velocidad de 20 metros sobre segundo, y por el punto B con una velocidad de 5 metros sobre segundo. La longitud de la trayectoria entre A y B vale 40 metros. En el punto B, el punto B se encuentra 10 metros más alto que A, o sea, a esta altura H vale 10 metros. Calcular la magnitud de la fuerza de fricción media que actúa sobre el cuerpo. Fuerza de fricción media significa lo siguiente. Se supone que hay rozamiento acá. Ahora, ustedes saben que el rozamiento depende de la normal, pero la normal no sabemos cuánto vale en cada punto, porque esto es parecido al problema que habíamos visto antes. No sabemos la forma que tiene esta pista, esta subida. Entonces no sé cuánto vale la fuerza de rozamiento en cada punto. Lo que vamos a suponer es que la fuerza de rozamiento es una fuerza media, significa una fuerza constante, ¿no? Hallar la fuerza, la magnitud de la fuerza de fricción media es suponer como que fuera constante, en realidad no es constante, pero suponiéndolo constante, me va a dar un valor medio de la fuerza de fricción. ¿Está bien? La fuerza de fricción va a ser una función del desplazamiento del cuerpo, de la distancia recorrida. Pero esa función tiene un valor medio. Bueno, ese valor medio corresponde a considerar que la fuerza es constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que uno tendría que hacer acá? Esto es por energía. Uno tiene que plantear que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, o sea, la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A, tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero el trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la fuerza de fricción, porque la fuerza normal no realiza trabajo por ser perpendicular al desplazamiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que plantear. Vamos acá. La energía en A es solamente cinética, porque el punto A era el punto abajo, ¿no? La energía B es cinética más potencial. Me dan el dato de la altura, me dan el dato de la velocidad en B, ¿está bien? La masa también es dato. ¿Y cómo escribo el trabajo de la fuerza no conservativa? Es el trabajo de la fuerza de razón cinética. Y eso recuerden que siempre es un menos. Es menos, esto es el valor medio, la fuerza de fricción media, escrita en triangulitos así, es menos la fuerza de rozamiento media por la distancia. La distancia es un dato, la distancia recorrida sobre el cuerpo, me decían que era 40 metros. ¿Está bien? Entonces de acá, haciendo esta igualación, despejo despejo la fuerza de rozamiento cinética media, que es lo único que me falta, ¿no? Lo que tengo que hacer es hacer esto menos esto, igualarlo a esto, y de acá despejar lo que vale la fuerza de rozamiento pasando el D dividiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí voy a tener el resultado del problema. ¿Sí? Eso es un comentario nomás para que ustedes después lo planteen. Ahora vamos a ver el péndulo simple, el problema 98. Hoy vamos a hacer la clase un poquitito más larga, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer por lo menos media hora más ahora. Vamos a ver el problema 98. El problema 98 dice,
el péndulo ideal, ¿qué es un péndulo acá ideal? Un péndulo ideal es una masa colgada de un hilo, suspendida de un punto fijo O, ¿no? Entonces, hay un hilo inextensible, ¿no? Y acá tengo una masa, la suelto desde esta posición y recorre una trayectoria circular, en un plano vertical. Dice, el péndulo ideal de la figura, la lenteja es la masa, posee una masa de medio kilo, tiene una longitud de 1 metro, 1 metro será la longitud del hilo. Cuando se lo deja oscilar, esto lo que hace es, digamos, desciende hasta el punto B, después sigue para el otro lado, llega hasta acá arriba y vuelve, y se la pasa yendo y viniendo, ¿no? Por eso dice que oscila. Después vamos a ver eso. Más adelante lo vamos a estudiar con más detalle. En la masa baja describiendo un arco de circunferencia. Calcular el módulo de la velocidad con la que cruza la vertical que pasa por O. O sea, qué módulo de la velocidad tiene en el punto B. Lo mismo para el punto C, que es un punto con un ángulo de 53 grados respecto a la vertical. Y después, para ambos casos, hallar la tensión en la cuerda y hallar la aceleración en los puntos A, B y C en módulo, dirección y sentido. Bueno, vamos a hacer todo esto en general. Yo lo voy a hacer por un ángulo cualquiera, no necesariamente para los 53 grados. Bueno, vamos a ver eso entonces. Bien, vamos a analizar un poquito lo que tenemos acá primero. Acá dibujé la posición inicial de la masa, ¿no? Que parte del reposo, o sea, la velocidad naval es 0. Y acá dibujé una cosa genérica. L es la longitud del hilo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan acá? Hay dos fuerzas nada más, el peso y la tensión de la cuerda, nada más. ¿Está bien? Fíjense qué pasa con esas fuerzas. El peso es una fuerza conservativa y la tensión es no conservativa. Pero ¿qué pasa en este problema? Como esto hace un movimiento circular y la tensión siempre apunta hacia el centro, la tensión siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la fuerza de tensión no realiza trabajo. Ven que puse acá, trabajo de las fuerzas no conservativas igual al trabajo de la tensión, porque es la única no conservativa que hay, igual a 0, porque no realiza trabajo porque es perpendicular al movimiento. Bueno, pero si el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0, la energía mecánica es constante. O sea que en este problema se conserva la energía mecánica de la partícula. La energía mecánica es la cinética más la potencial. Entonces, vamos a expresar cómo escribimos la energía potencial. Como función del ángulo. Este ángulo, ven que ahí decía 53 grados, yo lo voy a poner en general, es un ángulo tita, medido desde la vertical. Así. Vamos a expresar la energía potencial en función del ángulo. Bueno, vamos a tomar el cero de energía potencial acá abajo, la altura 0 lo voy a tomar en el punto más bajo. Simplemente lo tomo ahí para que me dé siempre positiva, porque digamos, menos que de eso no baja la partícula, ¿no? Entonces elijo la altura 0 acá abajo. Bien, ¿cuánto vale la altura h genérica? ¿Ven? Para un ángulo tita, esto va a ser la altura h. Bueno, miren, ¿cuánto vale h? Esta distancia total vale L. Y este tramo acá, fíjense, el ángulo este es tita, ¿no? Este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa, o sea que la distancia de esta parte acá vale L por el coseno del ángulo tita. O sea que la altura h va a valer L, que es la distancia total del hilo, menos esta parte, que sería L por coseno de tita. Por lo tanto, la energía potencial, que es mg por la altura, va a ser mg por L, que multiplica 1 menos el coseno de tita. ¿Ven? Ahí tenemos la energía potencial expresada en función del ángulo. La energía potencial siempre depende de la posición de la partícula. Lo que pasa es que en este caso es más conveniente expresarla en términos del ángulo que de la altura. ¿Está bien? Ahí tenemos la partícula, la energía potencial, expresada como función del ángulo. Muy bien. ¿Cuál es la energía mecánica? Bueno, la energía mecánica es la que tiene inicialmente el problema, porque se conserva. Entonces, la energía mecánica es la energía que tiene en el punto A. ¿Y cuánto vale en el punto A? La velocidad en A vale 0, porque esto lo suelto del reposo. Pero, entonces, solamente tiene energía potencial, no tiene energía cinética, porque la velocidad es 0. Y la energía potencial es fácil, porque es mg por la altura, pero la altura en A vale L, ¿no? O sea que la energía mecánica vale mg por L. Entonces planteamos que la energía mecánica, que es mg por L, va a ser la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la potencial, que es mg por L por 1 menos el coseno, ¿no? Fíjense que en esta ecuación la masa se simplifica y yo puedo despejar esta parte, que es lo que me interesa, que es la velocidad. Miren, un medio de la velocidad al cuadrado me va a quedar, miren, si yo paso esto para el otro lado,
el G por L que tengo acá se me va a ver, bueno, acá lo tengo mejor hecho, miren. Tengo el G por L que estaba acá, y después tengo este G por L que tengo que pasarlo restando del otro lado. ¿Está bien? Ven que tengo un mg por L que se me va a simplificar con el otro, o sea, lo paso restando, y después me queda un mg por L coseno de tita restando, que cuando lo paso del otro lado queda sumando. Se me simplifican estos dos, y lo que me va a quedar, pasando el 2 multiplicando, es que la velocidad al cuadrado es 2g por L por el coseno del ángulo. ¿Ven? Fíjense lo que pudimos hacer. Aplicando energía, pudimos encontrar la velocidad como función del ángulo. Es decir, yo puedo saber cuál es la velocidad de la partícula para cualquier ángulo. Si ustedes me dicen en qué posición está, yo les digo qué velocidad tiene. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tenemos la velocidad de la partícula. Esto responde varias de las preguntas. Por ejemplo, en particular, responde qué velocidad tiene acá abajo. Acá abajo el ángulo vale 0. El coseno de 0 vale 1. O sea que acá abajo vale 2g por L la velocidad de la partícula. ¿Está bien? Pero esto lo puedo hacer para cualquier dato. Fíjense que a ustedes le dan los 53 grados, bueno, buscan el coseno de 53 grados, tienen ahí, y calculan la velocidad al cuadrado, sacan la raíz, tienen el módulo de la velocidad. ¿Está bien? O sea que por energía uno puede obtener la velocidad como función de la posición. Esto es importante, porque esto pasa siempre en todos los problemas. Recuerden ustedes que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. La cinética siempre depende de la velocidad y la potencial siempre depende de la posición. Entonces, si ustedes en un problema les piden relacionar una posición con una velocidad, como por ejemplo en este problema que les piden calcule la velocidad en el punto más bajo, bueno, o sea, me están diciendo cuál es la posición y me están preguntando la velocidad. Bueno, eso me tiene que dar una pauta de que tengo que aplicar energía, porque la energía relaciona posiciones con velocidades, la energía mecánica, porque la posición está en la energía potencial y la velocidad está en la energía cinética. Entonces, siempre que ustedes les planteen en un enunciado relacionar una velocidad con una posición, tienen que pensar inmediatamente que ahí conviene aplicar energía. Bien, entonces, acá tenemos la relación entre la velocidad y el ángulo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la tensión en la cuerda? La tensión no la podemos calcular por energía. ¿Por qué no la podemos calcular por energía? Por esto. Porque la tensión hace trabajo cero. Una fuerza que no realiza trabajo nunca va a aparecer en la ecuación de la energía. ¿Está bien? Entonces la tensión hay que calcularla por Newton, no queda otra. ¿Sí? ¿Está bien? No la podemos calcular por energía porque no realiza trabajo, entonces desaparece de las ecuaciones de energía. Entonces, planteamos Newton en la dirección normal, esto se acuerdan, la dinámica del movimiento circular. En la dirección normal tengo la tensión menos la componente del peso normal, que es menos, ¿no? Es menos porque va para afuera, mg por el coseno del ángulo, este es el ángulo, es el mismo ángulo tita de acá, tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta, o sea, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio es L. Bueno, miren, ¿qué hicimos acá? La velocidad al cuadrado sobre L la podemos sacar de esta relación. La velocidad al cuadrado sobre L vale 2g por el coseno de tita. Entonces, acá me queda la masa por 2g por el coseno de tita. Pasando esto para allá, fíjense que acá me queda 2mg coseno de tita, y este mg coseno de tita que estaba restando lo paso para el otro lado. Miren lo que obtenemos. La tensión como función del ángulo. La tensión vale 3 veces el peso por el coseno del ángulo. Eso me permite calcular la tensión en todos los puntos. En particular, cuando estoy acá arriba, que el ángulo vale 90 grados, la tensión vale 0. Porque el coseno, ahí la cuerda en ese momento no tiene tensión. Pero ni bien el ángulo empieza a ser menor que 90, ya la tensión empieza a aumentar. Y la tensión se hace máxima acá abajo, porque ahí es cuando el coseno vale 1, el ángulo vale 0, la tensión vale 3 veces el peso acá abajo. ¿Está bien? Entonces ven cómo nosotros pudimos calcular digamos, por Newton de dirección normal, obtuvimos la tensión como función del ángulo. No podíamos sacarla de la energía porque la tensión no aparece en las ecuaciones de energía porque no realiza trabajo. Pero como en la ecuación de Newton en la dirección normal aparece la velocidad al cuadrado en la aceleración centrípeta, esa velocidad al cuadrado sí la podíamos calcular por energía. Y eso es lo que hicimos. Este procedimiento aparece en otros problemas también, después vamos a ver, ¿no? En otro tipo de problemas que aparece lo mismo.
uno plantea una ecuación de Newton de dirección normal, le aparece la velocidad al cuadrado, y la velocidad al cuadrado la va a calcular por energía. Bien, ahí tenemos calcular la tensión. Y ahora solo hay que responder lo que dice la componente normal y tangencial. Bueno, la componente normal ya sabemos que es b cuadrado sobre L, porque tengo que calcular la aceleración. Bueno, la aceleración normal es b cuadrado sobre L, lo tenemos acá, ¿no? Lo sacamos de acá, es 2g por el coseno de tita. O sea, esta es la componente normal de la aceleración, en todo momento. Y la tangencial, bueno, ahí sí, tendríamos que plantear Newton, la dirección tangencial. Entonces, la dirección tangencial es la dirección, una cosa, voy a tomar dirección tangencial, la dirección en la que crece el ángulo. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es una convención, ¿sí? Pero lo tomo así porque después más adelante vamos a trabajar con esto. Voy a tomar como dirección tangencial la dirección en la que crece el ángulo, que es la dirección contraria a la que tiene la partícula cuando baja acá, ¿no? Porque ¿está bien? Acá después, acá el ángulo decrece y vuelve a crecer cuando está del otro lado, ¿sí? Entonces, la componente del peso, que va para adelante, como la tangente va para atrás, va a ser menos mg por el seno. Y esto tiene que dar la masa por la aceleración tangencial, así que la aceleración tangencial me va a dar menos g por el seno de tita. ¿Está bien? Suponiendo que la tangencial va para allá, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos las dos componentes de aceleración, ya está, eso es lo que nos pedía. Veamos un último problemita hoy, que es el problema 101. Vamos a leer el enunciado porque tiene algo de parecido a lo que acabamos de hacer. Acá está. El problema 101 dice, bueno, está medio borrado esta parte, pero se deja deslizar una partícula de una altura h sobre un plano inclinado acá, ¿no? ¿Está bien? Sin rozamiento. Al finalizar la rampa, sigue una pista vertical y circular, como muestra la figura. O sea, este cuerpo baja por acá, deslizando, sin rozamiento, y después entra en esta pista que es una especie de loop, ¿no? Circular, y continúa. Entonces la pregunta es, ¿desde qué altura habrá que soltar la partícula? O sea, ¿cuál sería la altura h de la cual la soltamos partiendo desde el reposo? Para dar una vuelta completa, para que pueda dar una vuelta completa sin desprenderse de la pista. O sea, yo lo que quiero es que la partícula no se me caiga, no se me desprenda de la pista. Pueda dar una vuelta completa a este loop y continuar su camino. Vamos a ver cómo planteamos eso. Bueno, miren, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Cuando me dicen sin despegarse de la pista, lo que quiere decir es que no tiene que perder contacto con la pista. Y si no pierde contacto con la pista, quiere decir que la normal no se me tiene que anular. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que la normal, en realidad, en general, va a depender de, fíjense una cosa, acá dibujé el peso y la normal, ¿no? La normal siempre va a apuntar hacia el centro. El peso no, el peso va a ser vertical. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? La normal y el peso, en el punto de arriba, cuando llega a carrera, tienen los dos la misma dirección. ¿Está bien? En cambio, en otro punto cualquiera, la normal no tiene la misma dirección que el peso. Hay una componente del peso que apunta a la dirección de la normal. ¿Está bien? Es decir, el peso tiene una cierta componente centrípeta, que no es todo el peso. Uno podría escribirlo acá, miren, ¿cuánto sería la fuerza centrípeta? Vamos a ponerlo acá, fuerza centrípeta. O sea, la fuerza total que va en la dirección del centro. La normal más la componente del peso. ¿Está bien? Si yo acá mido, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo acá, vamos a tomar la dirección vertical, así. Esperen. Vamos a tomar esta dirección vertical y vamos a medir un cierto ángulo, tita, desde la vertical. Bien, entonces, ¿cuál es la componente del peso en la dirección centrípeta?
Este ángulo θ es el mismo ángulo que forman acá la normal con el peso. Es el mismo ángulo, ¿eh? ¿Está bien? Es este mismo ángulo. ¿No? Entonces, la componente del peso de la dirección centrípeta es el módulo del peso por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces acá lo tenemos, ¿ven? Acá me quedaría mg por el coseno del ángulo θ. ¿Ven? Eso sería la componente, la fuerza centrípeta total, ¿no? Esto me tiene que dar igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Esto sería lo general, ¿no? ¿Está bien? En cualquier punto tendría que pasar esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, el problema es que las dos fuerzas contribuyen, ¿no?, a la fuerza centrípeta, ¿no? ¿Está bien? Para que esto esté girando, pueda girar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el punto más alto, la componente del peso es máxima. Entonces, la normal va a tener el valor mínimo. Además, fíjense una cosa, en el punto más alto, ahora vamos a ver, ¿qué pasa con la energía? La energía que tiene acá se conserva. ¿Está bien? Recuerden que la energía cinética es más baja a medida que el cuerpo está más alto, porque acá tengo energía toda potencial, ¿no? El cuerpo baja, acá tiene una energía cinética máxima, y acá vuelve a subir, disminuye la energía cinética. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la velocidad en todo este trayecto es mínima en el punto C. ¿Está bien? Vamos a aclararlo acá, ¿no? Vamos a ponerle una letra un poco más chica para que no me moleste. Entonces, la velocidad en C es mínima. Es mínima. Mínima. ¿Por qué es mínima? Porque es el punto más alto de la trayectoria circular, estoy hablando, ¿no? ¿Está bien? Entonces tengo la velocidad más chica, por lo tanto la menor energía, este es el número más chico, la menor aceleración normal. ¿Está bien? Pero la suma de las dos tiene que darme esto. Entonces, encima, esta es la más grande, por lo tanto es donde la normal tiene el menor valor posible. ¿Está bien? O sea, de todos los puntos de la trayectoria, la normal va a ser la más chica de todas en el punto C. Por eso, pedir que la normal sea positiva implica pedir que sea positiva en el punto C. Ya con eso es suficiente, porque si es positiva en C, va a ser positiva en cualquier otro punto, porque en el punto de arriba es el punto en el cual la normal tiene el menor valor de todos. ¿Está bien? Esto pasa lo mismo que habíamos visto en un problema anterior del balde que giraba, cuando vimos movimiento, dinámica de movimiento circular, ¿no? Con el agua dentro del balde, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, lo que tengo que pedir, el caso límite, es que la normal se anule en el punto C. Bueno, si planteamos que la normal se anula en el punto C, y planteamos Newton en la dirección normal, lo único que voy a tener es el peso. Entonces tengo, el peso es igual a la masa por la aceleración normal, o sea, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y de acá me sale, simplificando la masa, que en el punto C, la velocidad al cuadrado tiene que valer g por r. O sea, como mínimo tiene que valer g por r. ¿Sí? ¿Está bien? Ese sería el mínimo valor que tiene que tener. Si la velocidad del punto C no llega a g por r, es porque la partícula se me despegó antes. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? No es que tiene que llegar con velocidad cero acá arriba. Tiene que llegar con esta velocidad. Esta velocidad es la que me garantiza que el cuerpo no se me despega. ¿Está bien? No puede nunca llegar ahí arriba con velocidad cero. O llega con una velocidad mayor o igual que esta, o no llega directamente, se despega antes. ¿Está bien? Bien, entonces, esto es lo primero que uno tiene que analizar. Que esto lo analizamos por Newton. Porque recuerden que la fuerza normal no realiza trabajo acá. O sea que no puedo analizar por energía esto. Esto es un análisis de Newton en dirección normal. La velocidad en el punto C al cuadrado tiene que ser como mínimo g por r para que el cuerpo no se despegue de la pista. Ahora sí, como me aparece la velocidad al cuadrado, voy a usar energía para ver cómo calculo esa velocidad en c al cuadrado. Entonces planteamos que como acá no hay rozamiento, la única fuerza no conservativa es la normal, que no realiza trabajo, entonces la energía en A y en C tiene que ser la misma. Es la misma en todo el trayecto. Bueno, en A, ¿cuánto vale? mg por h, porque en A partía del reposo. Y en C, ¿cuánto vale? Bueno, la cinética, un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado, más la potencial. Si tomamos el cero de altura, como tenemos que tomar
acá ya tomamos el cero de altura en el piso, ¿no? Entonces acá tenemos que seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura del punto C? 2R, ¿no? Porque el punto B tiene altura 0, acá tengo 2 veces el radio. O sea que la energía potencial en C vale mg por 2R. Fíjense que la masa se simplifica y me queda que G por H es un medio de velocidad en C al cuadrado, que ahí la reemplazo por G por R, ¿ven? Que reemplacé la velocidad en C al cuadrado por lo que sé que tiene que valer como mínimo, y esto, simplifiqué la masa, me quedó 2G por R, cuando hago esta cuenta, tengo 2G por R más un medio de G por R, 5 medios de G por R. Por lo tanto, simplificando, fíjense que la G se simplifica, y lo que me queda es que H tiene que valer 5 medios de R. Y fíjense que se simplifica incluso la aceleración de la gravedad. O sea que este experimento, si yo lo hago en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es diferente, vale lo mismo. Es decir, para que no se me despegue de la pista, lo tengo que lanzar desde una altura mínima de 5 medios del radio. ¿Está bien? Lo que va a pasar en la Luna es que esto se va a mover más lento, ¿no? Pero esta relación va a seguir valiendo, ¿no? ¿Está bien? Es decir, si yo quiero garantizar que el cuerpo no se despegue de la pista, voy a necesitar tirarlo como mínimo de una altura de 5 medios del radio. ¿Está bien? Ven que este problema tiene un similar con el del péndulo, ¿no? Porque acá hicimos lo mismo, ¿ven? Habíamos aplicado para calcular la tensión Newton en dirección normal y la velocidad al cuadrado la habíamos sacado de la energía. Acá pasó lo mismo. Este es más fácil que el del péndulo porque no tengo que andar expresando la energía potencial en función del ángulo, ¿no? Porque, digamos, acá yo sé cuánto vale la energía potencial acá fácilmente, ¿no? Porque la altura la tengo, ¿sí? Pero es similar el planteo. Bien, lo que vamos a analizar ahora entonces es qué pasa con la fuerza elástica desde el punto de vista de la energía. Fíjense que acá dice energía potencial elástica. Eso quiere decir que la fuerza elástica, si tiene una energía potencial, es porque es conservativa. ¿Está bien? La fuerza elástica es una fuerza conservativa. ¿Está bien? Es la segunda fuerza conservativa que vamos a trabajar, además de la fuerza peso. Entonces, ¿cómo era la fuerza elástica para un resorte en la dirección X? ¿Se acuerdan que era F de X era menos K por X menos la longitud natural del resorte? ¿No? ¿Ven? Acá tuvimos en cuenta el signo, etc. ¿No? Bueno, para calcular la energía potencial, uno lo que tiene que calcular es menos el trabajo de la fuerza. Recuerden que la variación de energía potencial es menos el trabajo de la fuerza conservativa. El trabajo se calculaba por la integral de la fuerza por el desplazamiento. Bueno, si uno hace esta cuenta, pone esta fuerza acá adentro, el menos adelante viene de la definición, de la definición de que la energía potencial es menos el trabajo, por eso le pusimos un menos acá. Entonces, si uno pone esta fuerza acá adentro y integra lo que queda, que es kx menos L0, esto da un medio de k por x menos L0 al cuadrado, más una constante arbitraria, porque recuerden que la energía potencial siempre está definida a menos de una constante. ¿Está bien? Porque lo que a uno le interesa son las variaciones de energía potencial. Entonces, yo hice una integral indefinida acá, y le sumé una constante de integración arbitraria. Entonces, la energía potencial en principio daría un medio de k por x menos L0 al cuadrado más una constante. ¿Está bien? Fíjense que me da positivo porque este menos que estaba en la definición se le agrega este menos que está en la fuerza acá, ¿no? Entonces me quedan dos menos que se van y al final da positiva. Bien, ahora vamos a elegir el cero de la energía potencial, nosotros, en la longitud natural del resorte. O sea, vamos a elegir que la energía potencial valga cero cuando X esté en su longitud natural, cuando el resorte tenga su longitud natural, o sea, cuando X valga L0. Bueno, entonces la constante C la tengo que tomar como cero, porque justamente cuando X vale L0 se me anula esto y me da cero la energía. Esta fórmula que está acá es la energía potencial elástica de un resorte, asumiendo que el cero lo tomamos en la longitud natural. Bien. ¿Cómo es esta función? Acá lo tenemos, miren, es una parábola. Es una parábola que tiene, además, el coeficiente cuadrático es positivo, porque la constante elástica es positiva. Es una parábola cóncava hacia arriba, que tiene un mínimo en la longitud natural, ¿no? O sea, en el L0, esto tiene el mínimo de la parábola, y vale cero la energía potencial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta curva que está dibujada en rojo es la función
energía potencial como función de X, donde X es el estiramiento, es la longitud del resorte, perdón, la longitud del resorte, ¿no? Muy bien. Ahora, supongamos que yo tengo un problema en el cual tengo una energía elástica, ¿no? O sea, hay un resorte, y se conserva la energía mecánica. ¿No? Supongamos que tuvieras un problema que es solamente una masa unida a un resorte, ¿no? En forma horizontal. El problemita ese que habíamos visto, que habíamos hecho, ¿no? El problema del resorte, no lo dibujé acá de vuelta, pero esto sería el problema del resorte unido a una masa, ¿no? Un resorte así en un plano horizontal, unido a una masa, bueno, el resorte lo dibujé así nomás, no importa, pero unido a un cuerpo acá. Entonces acá teníamos la constante elástica, y esta es la masa del resorte, ¿no? Bueno, si yo tuviera este sistema así, ¿qué energías vamos a tener? La potencial, potencial de gravitatoria no hay, porque es un plano horizontal, no hay variación de altura, entonces no hay variación de energía potencial, de modo que la tomamos como cero, pero va a haber energía potencial elástica. Entonces la energía mecánica del sistema va a ser la cinética más la potencial. La cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la potencial va a ser esto que está acá, un medio de K por X menos L0 al cuadrado. Bien. Ahora, como acá no hay ninguna fuerza conservativa, no conservativa, perdón, que realice trabajo, porque la única fuerza que tenemos acá es la normal, ¿no? Que es perpendicular al movimiento, ¿no? Recuerden que acá tengo, vamos a dibujarla, ya que estamos, las tres fuerzas. Tenemos la fuerza elástica, tenemos la normal y tenemos el peso. El peso y la normal no realizan ningún trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. La única fuerza que realiza trabajo es la fuerza elástica. Pero el trabajo de la fuerza elástica no hace falta ponerlo aparte, porque el trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de energía potencial, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos las fuerzas no conservativas no realizan trabajo, la energía mecánica se conserva. Entonces tengo esto. ¿Y qué pasa con esto? Analicemos esto que está acá, miren. La energía mecánica es constante, entonces la puedo representar acá por una línea horizontal, que es esta línea azul que dibujé acá, representaría el valor de la energía mecánica. Ahora, como la energía potencial es una parábola, fíjense que la energía cinética, ¿qué es? Es lo que le falta a la potencial para llegar a dar la mecánica. O sea que en un punto cualquiera, este segmento que dibujé acá, por ejemplo, sería la energía cinética, ¿ven? En un punto cualquiera, digamos, la potencial es el segmento que va desde la base, desde el eje X, hasta la curva roja, que es la que representa la energía potencial. La mecánica es lo que va desde la base hasta la recta horizontal azul. Entonces, lo que le falta a la potencial para llegar a la cinética es este segmento que está marcado en verde acá. Esto es, para llegar a la mecánica, perdón, es el segmento que está en verde, que es la energía cinética. Entonces, miren, acá se ve lo que pasa, ¿ven? En la longitud natural del resorte, la potencial vale cero y la cinética es máxima. A medida que el resorte se va estirando, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la potencial y entonces disminuye la cinética, hasta que llega a ese punto donde se cortan las dos curvas. ¿Qué pasa en ese punto? La energía potencial iguala a la energía mecánica, pero entonces, ¿qué pasa con la cinética? Si la potencial es igual a la mecánica, la cinética vale cero. O sea que ahí se detiene, ahí la velocidad vale cero. Claro, ¿qué pasó ahí? Llegamos al máximo estiramiento del resorte. A partir de ahí vuelve para atrás el sistema. Esto se llama un punto de retorno, porque ahí llega hasta ahí. O sea, la masa hay que mirarla en el eje X, ¿no? La masa venía moviéndose para acá, llegó hasta el X máximo, y a partir de ahí empieza a regresar. Empieza otra vez a aumentar su energía cinética. Cuando pasa por el punto de equilibrio, el punto de longitud natural, tenemos que es máxima la velocidad, y después se empieza a comprimir el resorte, y empieza a disminuir otra vez la energía cinética, hasta que otra vez la energía potencial corta a la curva de la energía mecánica, ¿no? A la recta horizontal. Y tenemos ahí otro punto de retorno, el X mínimo, es decir, la máxima compresión del resorte. El resorte se comprime ahí y después vuelve otra vez para... Esto se la pasa oscilando entre un punto y otro. Ven que por un análisis de energía podemos ver qué le pasa a este sistema. Yo le doy una velocidad inicial, esto va a oscilar entre un X máximo y un X mínimo, se la va a pasar oscilando
entre un máximo y un mínimo, siempre no va a variar nunca esa oscilación, porque como no hay rozamiento, no se detiene. Por supuesto, en la práctica eso no existe, porque siempre hay un rozamiento. Pero como acá se conserva la energía, el movimiento sería eterno, ¿no? Se iría moviendo permanentemente, ¿sí? ¿Está bien? Acá tenemos entonces el análisis de lo que pasa con la energía de un resorte, ¿no? Por eso los resortes son tan importantes en realidad, no por el resorte, la energía potencial elástica es importante, la fuerza elástica en sí misma, por este hecho de que, porque acá nosotros dibujamos la energía potencial de un resorte, pero supongan que ustedes tienen un problema físico cualquiera, complicado, donde tienen una energía potencial que tiene un mínimo en alguna parte, o sea que pasa por un mínimo. Bueno, en un entorno de un mínimo, uno siempre puede aproximar cerca del mínimo de una función, la puede aproximar por una parábola. Eso después, si quieren, más adelante lo vemos, ¿sí? Con más detalle. Pero uno puede siempre, en un entorno de un mínimo de una función, aproximarla por una parábola. Y entonces, si uno no se aparta demasiado del mínimo, el sistema se comporta igual que si fuera un resorte. Esto es lo que se llama un oscilador armónico. Es decir, esto lo que hace es oscilar. Después lo vamos a estudiar en detalle este movimiento, cuando veamos justamente movimiento oscilatorio armónico, ¿no? Por ahora simplemente vemos que analizando la energía podemos darnos cuenta de lo que pasa. Bueno, entonces lo que vamos a tener que utilizar de ahora en adelante para trabajar con ejercicios donde haya resortes es esta expresión de la energía potencial elástica. ¿Está? Bueno, vamos a leer el problema 103 porque lo vamos a plantear ahora. Vamos a leer el problema. Acá está. Es un plano inclinado que tiene un resorte acá en la base del plano, forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Nos dan la constante elástica, el resorte tiene una constante de 100 newtons sobre metro. Desde el extremo superior del plano, a partir del reposo, se deja deslizar sin rozamiento un bloque de 10 kilos. O sea, no hay rozamiento en el plano, esto me da la masa, esto lo dejo deslizar libremente sobre el plano, y se observa que se detiene después de comprimir el resorte 60 centímetros. Es decir, esto hace contacto con el resorte y después lo comprime el resorte. Y cuando el resorte se comprimió 60 centímetros respecto de su longitud natural, o sea, ahora el resorte tiene una longitud que es 60 centímetros más chica que la natural, se comprime 60 centímetros, ahí se detiene, ahí es la máxima compresión del resorte. Entonces dice, calcular la distancia que se deslizó el bloque hasta detenerse, o sea, qué distancia recorrió. La velocidad del bloque en el instante en que toma contacto con el resorte, o sea, cuando recién toca el resorte, qué velocidad tenía. Y después el punto C dice repetir los puntos anteriores, considerando que entre el bloque y el plano hay rozamiento, y me dan el coeficiente de rozamiento cinético que vale 0,5. Y que se lo suelta desde la misma posición que la situación anterior. ¿Está bien? Lo que dice acá entre paréntesis, que se omite el dato del acortamiento del resorte dado antes y puede despreciarse el rozamiento en la parte del plano que está bajo el resorte, es cierto que el dato del acortamiento ya no vale, es otra cosa, pero puede despreciarse el rozamiento, no hace falta despreciar el rozamiento mientras está en contacto con el resorte, eso no lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer entonces a plantear el problema desde el principio. Bueno, acá está el esquema. Vamos a hacer una cosa. Lo que a mí me piden hallar es la distancia recorrida por el resorte desde el momento en que lo suelto hasta el momento en que, hasta que queda quieto el cuerpo, o sea, hasta que la máxima compresión. Entonces yo lo voy a expresar así. Lo que tengo que calcular es esta distancia D, la distancia recorrida hasta detenerse. Bueno, esa distancia yo la puedo pensar como que es la suma de la distancia d', que es la distancia recorrida hasta hacer contacto con el resorte, más el acortamiento máximo del resorte, porque ¿qué es lo que pasa? D' es la distancia que recorre hasta que hace contacto. Una vez que hace contacto, empieza a comprimir el resorte. Mientras está en contacto con el resorte, ¿cuánta distancia recorre? Y bueno, el delta X máximo del resorte, o sea, el acortamiento máximo del resorte. El desplazamiento respecto de su longitud natural. Esta es la relación geométrica que hay, ¿no? Entre la distancia recorrida total, la distancia recorrida hasta que hace contacto con el resorte y el acortamiento del resorte, ¿no?
son la suma. Muy bien. A mí me dan el dato de este acortamiento máximo del resorte. La compresión máxima la tenemos. En la parte A y B del problema, este dato lo tenemos, vale 0,6 metros. Me dan el ángulo, me dan la constante elástica del resorte, la masa del cuerpo. Entonces, como acá la única fuerza no conservativa que tenemos es la normal y no realiza trabajo porque es perpendicular al movimiento, el trabajo de la fuerza no conservativa va a valer cero. O sea que lo que tenemos que hacer es igualar la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. Esto es lo que hay que plantear. Bueno, vamos a ver cómo escribimos la energía mecánica. Vamos a elegir el cero de la energía potencial, convenientemente, en la posición final. O sea, la posición donde se detiene, voy a elegir energía potencial cero. ¿Está bien? Entonces tengo un triángulo así, miren. D es la distancia recorrida hasta detenerse. Entonces D es la distancia entre el punto inicial y el punto donde se detiene. ¿Está bien? Es la hipotenusa del triángulo. Tengo el ángulo de inclinación y esta será la variación de altura. O sea, si yo elegí el cero de altura acá abajo, el punto donde se detiene, entonces la altura inicial va a venir dada por D por el seno de alfa. Entonces, vamos a plantear cuánto vale la energía mecánica inicial. Bueno, como parte del reposo, acá aclaremos esto, ¿no? La velocidad inicial vale 0. Como la velocidad inicial vale 0, entonces la energía inicial va a ser directamente la energía potencial gravitatoria nada más, o sea, mg por h. Acá está, ¿no? La velocidad inicial es 0 y el delta x inicial es 0. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa inicialmente? El resorte está suelto ahí. El cuerpo todavía no tomó contacto con el resorte. Entonces, inicialmente el resorte está en su longitud natural. Por lo tanto, no tiene compresión. Por lo tanto, vale 0 la energía. Esto es el delta X, ¿no? Esto que está acá se puede escribir como delta X al cuadrado, ¿no? Recuerden que el delta X es X menos L 0. Entonces, como el resorte inicialmente está suelto ahí en su longitud natural, no tiene energía potencial. Así que la energía potencial, lo único que tengo es la energía potencial gravitatoria, nada más, mg por h. Bien. En la situación final, ¿qué vamos a tener? Cinética no vamos a tener ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos suponiendo que en la posición final la velocidad es cero, o sea, la posición en la que se detiene. ¿Está bien? O sea, acá también tenemos que la velocidad final también vale cero. Entonces, no hay cinética. Tampoco hay energía potencial gravitatoria, porque la altura la tomamos como cero acá abajo, ¿no? Acá está, ¿no? La vamos como cero acá abajo. Pero sí va a haber energía potencial elástica, porque el resorte está comprimido. Entonces acá voy a tener la energía mecánica final es igual a la energía potencial elástica, un medio de K por el estiramiento, que es el estiramiento máximo al cuadrado. Este es un dato del problema. El estiramiento máximo era 0,6 metros. Compresión máxima en realidad, no estiramiento, ¿no? Porque es el módulo lo que hay que poner igual, ¿no? Pues está al cuadrado. Bueno, entonces, igualando me queda que mg por h es un medio de K por el delta x máximo al cuadrado, y de ahí despejo todo, ¿ven? De ahí simplemente despejo h. Tengo todos los datos. Tengo el delta x máximo, tengo K, tengo la masa, tengo la aceleración de la gravedad, todo esto lo puedo calcular, y esto me da 1,8 metros. 1,8 metros da la altura inicial del cuerpo. Bueno, y ahora la relaciono. La altura inicial es D por seno de alfa, entonces D es 1,8 metros dividido el seno del ángulo, que es 0,6, eso me da 3 metros. El resultado del punto A del problema es que el cuerpo recorre una distancia de 3 metros hasta detenerse completamente. ¿Está bien? Bien. Ahora, preguntan qué velocidad tiene el cuerpo cuando hace contacto con el resorte. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo lo que tengo que calcular es qué velocidad tiene ahora acá cuando recorre una distancia de prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tendríamos que hacer es, uno podría partir de la posición inicial acá, la misma de antes, pero ahora tengo la altura h'. ¿Qué es h'? H' es la altura cuando hace contacto con el resorte, porque como el resorte está inclinado, ¿no? Cuando hace contacto con el resorte tiene todavía una altura. Recién cuando se detiene del todo acá, tomé la altura 0. Entonces, h' es la altura cuando hace contacto con el resorte. Entonces planteo otra vez, la energía inicial es igual a la energía final. ¿No? La energía inicial es la misma de antes, porque es el punto de partida de antes, ¿no? Es lo que teníamos acá, es mg por h.
pero la energía final, ahora voy a tener energía potencial, debido a que tengo la altura h', mg por h', y voy a tener energía cinética. Justamente esa energía es la que tengo que calcular, porque necesito calcular la velocidad. Bueno, una cosa, ¿qué relación hay entre h' y la compresión del resorte? Porque la voy a necesitar. A ver, ¿lo voy a necesitar? Sí, claro, voy a necesitar calcular h'. Tengo que calcular h'. Bueno, la compresión del resorte era 0,6 metros. Acá todavía no se comprimió. O sea que esto está, la distancia sobre el plano inclinado vale 0,6, porque acá todavía el resorte es una longitud natural, y acá abajo se comprimió 0,6, o sea que esta distancia vale 0,6. Entonces, el ángulo vale 37, h' es 0,6 por el seno de 37, lo calculo, eso me da 0,36 metros. Es decir, en el momento en que la masa hace contacto con el resorte, tiene una altura de 0,36 metros respecto de la base, ¿no? Del punto donde tomé como cero de altura, que es el punto donde se detiene. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, la energía potencial inicial, o mecánica inicial, que es igual a la potencial, es mg por h, y esto lo tengo que igualar a mg por h' más un medio de mv cuadrado. Bueno, la masa desimplifica y me queda que b cuadrado es 2g por la diferencia de alturas. ¿Está bien? Como tenemos la altura h, porque la teníamos calculada, valía 1,8 metros, tenemos la altura h', que es 0,36 metros, hago esta cuenta, ven, acá está, y obtengo que la velocidad al cuadrado me da 28,8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, sacamos la raíz y nos queda que la velocidad con la que toca el resorte es 5,36 metros sobre segundo. ¿Está bien? Bien, hasta ahí el punto A y el punto B del problema. Ahora, en el punto C, me dicen que yo sigo tirando al cuerpo desde el mismo punto que antes. Pero ahora hay rozamiento. ¿Sí? Ahora hay rozamiento con el plano. Entonces ahora lo que piden calcular es cuál es la compresión del resorte. Fíjese que ahora no es dato la compresión del resorte. Ahora lo que es dato en realidad es la posición inicial, que antes, antes no teníamos el dato de D, la distancia recorrida. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver lo siguiente. Mire, analicemos un poquito lo que pasa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay rozamiento? Acá viene bajando el cuerpo, vamos a ver si lo tenemos acá. Acá viene bajando el cuerpo, hasta que hace contacto con el resorte. Si yo tiré al cuerpo de la misma posición que antes, la distancia D' recorrida va a ser la misma, porque tiene que llegar a donde está el resorte. O sea, esa distancia no cambia. La distancia entre donde largo el cuerpo, el punto donde largo el cuerpo, y donde está el resorte, ese valor de D' es el mismo que antes. El valor de D' lo teníamos. Bueno, ahora lo vamos a calcular, digamos, no lo habíamos calculado, pero lo teníamos, porque teníamos D, que valía 3 metros, ¿está bien? Y teníamos el delta X máximo, que valía 0,6. Entonces el D' lo tenemos. La distancia D' es 3 metros menos 0,6, eso me da 2,4 metros. Bien, ahora, vamos a elegir, como ahora no sabemos cuánto se va a comprimir el resorte, porque justamente como hay rozamiento, ¿qué va a pasar? El cuerpo, cuando llega a hacer contacto con el resorte, acá, llega con menor velocidad que antes, debido a que hay rozamiento. Entonces el resorte se va a comprimir menos, porque está llegando con menos velocidad, quiere decir que tiene menos energía el cuerpo. Entonces el resorte va a comprimirse menos que antes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es lo siguiente. Voy a tomar el cero de altura. Ahora no lo voy a tomar el cero en el punto donde se detiene, porque no sé dónde está eso, ¿no? Lo voy a tomar en el punto donde hace contacto con el resorte. Voy a elegir altura cero en el punto donde hace contacto con el resorte. Esto que está acá, ¿ven? Elegimos altura nula en la posición natural del resorte. Acá. Bien, entonces la distancia D' es la distancia recorrida entre el punto de partida y la altura cero acá. Esa distancia vale 2,4 metros, la conocemos. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos calcular cuánto vale h. Porque si yo conozco la hipotenusa, que es 2,4 metros, y conozco el ángulo, esto me da 2,4 metros por el seno de 37 grados, eso va a dar 0,6 por 2,4, eso daría 0,6 por 2,4,
Eso da 1,44. 1,44 metros, ¿no? Eso sería el valor de H, ¿no? Que es conocido. Bien. El H' es lo que no conocemos ahora, porque fíjense que el delta X máximo ahora es una incógnita. ¿Está bien? Y la posición final va a estar a una altura por debajo de donde tomé cero. ¿Ven? Es decir, por eso acá puse que hay un menos H' acá, porque la altura va a ser por debajo. Ahora, ¿cuánto vale el módulo? Y bueno, otra vez, la hipotenusa es el delta X máximo y tengo el seno de 37 grados. O sea que esto queda expresado así. Después vemos qué hacemos. Muy bien, entonces hay que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas, que ahora no es cero. La energía mecánica final menos la inicial tiene que darme el trabajo de la fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento. Bien, ¿cuánto vale ese trabajo? Vale menos la fuerza, recordemos que siempre va en contra del desplazamiento, por el desplazamiento. El desplazamiento es D' más el delta X máximo. O sea, todo el desplazamiento total. D' más el delta X máximo. Bueno, muy bien, la fuerza de rozamiento la podemos calcular porque es el mu cinético por la normal. La normal es mg por el coseno del ángulo, todo eso lo tengo, me da 40 newton. ¿Está bien? Entonces, como D' lo tengo porque vale 2,4, acá lo dejo expresado. Miren, el trabajo de las fuerzas no conservativas es menos 40 newton por 2,4 metros más este delta X máximo, que es una incógnita. Bien. Acá tenemos la energía inicial, que es la potencial, que es mg por h, ¿no? La masa era, bueno, mc son 100, 2,4 era, bueno, acá está, 2,4 por 0,6 es 1,44, ya lo hicimos, ¿no? ¿Está bien? Era de prima por el seno del ángulo, acá esto nos da 144 joules, ¿no? 1,44 por 100, ¿no? Esto da 144 joules, la energía inicial. La energía final, ¿cómo hacemos? Bueno, cinética no hay, porque otra vez, el resorte está en su máxima compresión. Solamente hay energía potencial, pero ahora va a haber energía potencial gravitatoria y elástica. ¿Por qué hay gravitatoria? Porque no estoy a altura cero, porque yo la altura cero la elegí acá. Esto lo hice para poder calcular rápidamente la energía inicial, digamos, ¿no? Pero entonces tengo que tener en cuenta que estoy a una altura negativa. La altura vale menos H'. Estoy por debajo del cero de altura. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria? Vale mg por menos H', o sea, menos mgh'. Es negativa la energía potencial gravitatoria porque estoy por debajo del cero de altura. Yo elegí el cero acá arriba, acá, en el punto donde tocaba el resorte. Y cuando el resorte se comprime, ya la partícula queda por debajo del cero de altura. Así que esta energía potencial está bien, es negativa. Y acá tengo que poner la elástica, un medio de K por el estiramiento al cuadrado, que este es lo que no conozco. Bueno, todo esto reemplazo lo que conozco, y fíjense que todo queda expresado en función del delta X máximo. Si ahora hago toda la igualación, pongo energía final menos inicial, todo esto que está acá es la energía final. Fíjense que son 60, acá lo llamé X a la incógnita en vez del delta X máximo para no escribir tanto, pero tengo menos 60 por X, más 500 por X cuadrado, menos los 144 joules que tengo acá, eso me tiene que dar menos 40 por 2,4 más X, que se distribuyo, es menos 96 menos 40X. Bueno, pasando todo de un lado me queda una ecuación cuadrática. 500x cuadrado menos 20x menos 48 igual a 0. Esto se puede dividir todo por 20, porque todo divisible por 20, me queda esta ecuación. Si resuelvo, van a ver que tengo dos soluciones, pero me tengo que quedar con la positiva. Y me va a quedar un valor de 0,33 metros, ¿no? O sea, el delta X máximo del resorte me va a dar 0,33. Fíjense que hay que resolver una cuadrática en este caso, porque la incógnita aparece dentro de la energía elástica, que es cuadrática, y también aparece en forma lineal dentro del trabajo. ¿Está bien? Eso que les dicen en el problema de despreciar el rozamiento mientras está en contacto con el resorte, es para no poner esto. Si ustedes desprecian el rozamiento mientras están en el resorte, entonces esta parte del delta X máximo no aparece. Entonces, en vez de una cuadrática, les queda una cosa que la pueden resolver directamente. Pero yo lo hice en general, lo hice en forma exacta, no hay ningún problema en hacerlo. Se queda una cuadrática, pero uno la resuelve. Bueno, entonces, ahí tenemos el delta X máximo, y una vez que tenemos eso, sabemos que la distancia D total, recorrida, que es lo que están pidiendo, es la distancia D' hasta que llega al resorte,
más la compresión del resorte. La D' era 2,4 metros, le sumo esto, y acá tengo el resultado. La distancia recorrida es 2,73 metros. ¿Está bien? Entonces, esta última parte, ¿ves? Es la parte un poquito más elaborada, porque acá no se conserva la energía mecánica. Hay una fuerza no conservativa que realiza trabajo, entonces hay que ponerla, la fuerza, hay que calcular el trabajo. Y a su vez el trabajo me queda en función de una incógnita. Entonces cuando ponga todo en la ecuación, recién ahí voy a poder, cuando reemplace todo en la ecuación de la energía, ahí voy a poder despejar la incógnita. ¿Está? Bueno, ahí está completo este problema entonces, ¿no? El problema con energía potencial elástica. Vamos a pasar a otro, un poquito al 108, y vamos a hablar del 116, y ya con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el problema 108. Dice, se deja caer un cuerpo de masa 1 kilo sobre un resorte vertical desde una determinada altura. La constante elástica del resorte es 30.000 Nm sobre metro. El cuerpo pierde el 25% de su energía mecánica por el rozamiento con el aire. Determinar el valor de la altura para que el resorte tenga un acortamiento máximo de 10 centímetros. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Esto es fácil, pero digamos, oriento un poquito porque como parece una pregunta media rara, por esto de que pierde energía mecánica. La idea es la siguiente. Yo suelto el cuerpo de una cierta altura, de una altura h. ¿Está bien? Lo suelto con velocidad 0. ¿Está bien? Entonces, esto llega a hacer contacto con el resorte. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que vamos a tomar el 0 de altura, en en la posición final, que sería la posición en la cual el cuerpo queda, el resorte adquiere la máxima compresión y el cuerpo queda en la posición más baja, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, después rebota, ¿no? Porque el resorte se vuelve a estirar, pero la posición más baja la tomo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llamar h a esa altura, ¿no? Que hay entre la posición inicial y la final, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va la energía mecánica inicial? Y bueno, mg por h, porque acá parte con velocidad 0. Ahora, a mí me dicen que mientras está cayendo, debido al rozamiento con el aire, el cuerpo pierde el 25% de su energía mecánica. Es decir, la variación de energía mecánica es menos 0,25 la inicial. Eso significa que pierde el 25%. Que la variación de energía es negativa porque es una pérdida y es igual en módulo al 25% de la energía que tenía. Bueno, pero si pierde el 25%, ¿cuánto le queda como energía final? Y le queda el 75%. O sea, la energía final va a ser el 75% de la inicial, porque perdió el 25%. Por lo tanto, la energía final con la que llega acá abajo, la energía mecánica, va a ser 0,75 mg por h. Bueno, a partir de ahí, a partir del momento en que hace contacto con el resorte, se supone que ya no pierde más energía mecánica. O sea que la energía mecánica va a seguir valiendo 0,75 mgh. Entonces, a partir de ahí sí, uno tiene que la energía final la escribe como un medio de k por el delta x al cuadrado, ¿no? Porque la altura acá vale 0, o sea, no hay energía potencial gravitatoria. Entonces, lo que tengo es que la energía elástica final va a ser igual a la energía mecánica del sistema cuando llega, de la partícula, cuando llega al contacto con el resorte, que es 0,75 mg por h. Y de acá uno despeja la altura, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Puede ser un poco rara la pregunta, por eso se los comento. Veamos ahora sí el problema 116. El problema 116. Acá está. Esto es como una máquina de Atwood, ¿se acuerdan la polea? Con las dos masas, pero con una de las poleas está agarrada a un resorte, que está agarrado al piso. Vamos a leer lo que dice. Los cuerpos 1 y 2, unidos a una cuerda, cuelgan de la polea de masa despreciable, encontrándose ambos a la misma altura h. O sea, inicialmente, los dos cuerpos están a la misma altura. Un resorte de constante K y longitud natural L0, fijo en uno de sus extremos al piso, se engancha al cuerpo 1. De esa posición se deja el sistema en libertad, o sea, se supone que esto está en reposo inicialmente. Lo suelto, lo dejo en libertad,
Y lo que pasa es que la masa 2 empieza a bajar. Y dice, sabiendo que la masa 2 se detiene justo al llegar al piso, es decir, ¿qué quiere decir? Que llega al piso con velocidad cero, no que se detiene porque choca con el piso, sino que cuando llega al piso, llega con velocidad nula, o sea, ahí justo frena, no, no llega a impactar contra el piso, sino que llega con velocidad cero al piso. Entonces dice calcular para los siguientes datos la constante del resorte, la posición en la que es máxima la velocidad y el valor de la misma. Y nos da distintos datos de la longitud natural, las masas y la altura. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a analizarlo con detalle este problema. ¿Por qué se va a frenar el cuerpo 2? Y bueno, porque cuando el cuerpo 2 baja, el cuerpo 1 sube. Y si el cuerpo 1 sube, el resorte se estira. Y si el resorte se estira, empieza a tirar. Entonces va a empezar a frenar el cuerpo. Es decir, que el cuerpo 1 va a empezar a subir, pero en algún momento se va a frenar, porque el resorte alcanza un estiramiento máximo. Cuando alcanza el estiramiento máximo, también se me frena el cuerpo 2, porque está agarrado por una cuerda. Se frena 1, se frena 2. ¿Está bien? Y lo que me está diciendo el problema es que el cuerpo 2 se frena justo al momento en que llega al piso. Fíjense que los dos casos que les dan, el caso 1 es, la masa 1 vale 0, o sea, como si no hubiera ninguna masa acá. Pero siempre la masa 2 es mayor que la 1, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido, no bajaría el cuerpo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces cómo resolver eso. Bueno, primero, hay que analizar qué fuerzas actúan acá. Nosotros tenemos los pesos, tenemos la fuerza elástica y tenemos la tensión. Sabemos que los pesos y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Entonces, la única fuerza no conservativa que hay es la fuerza de tensión. Pero, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada cuando analizamos las fuerzas conservativas? ¿Qué pasa con la tensión? Recuerden que la tensión, si esta cuerda es ideal, ¿no? Vale lo mismo en toda la cuerda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo 1 sube una cierta distancia? Supongamos que el cuerpo 1 sube una distancia delta I, digamos, ¿no? El trabajo de la tensión vale T por delta I. Pero el cuerpo 2, en ese mismo trayecto que el cuerpo 1 subió, el cuerpo 2 bajó y bajó la misma distancia. Entonces, el trabajo de la tensión en el cuerpo 2 es menos T por delta I. Si acá sube 1 centímetro, acá baja 1 centímetro. Entonces tengo T por 1 centímetro de acá y menos T por 1 centímetro de este lado. Porque ahí, acá, el cuerpo 2 va bajando y la tensión va para arriba. Así que el trabajo de la tensión sobre el cuerpo 2 es negativo. Entonces se cancela. Esto es lo que yo les había dicho ya cuando vimos el ejemplo en general, ¿no? Las fuerzas de vínculo no realizan trabajo neto sobre sobre el sistema de los cuerpos vinculados. Es decir, sobre el cuerpo 1 y sobre el cuerpo 2 por separado, la tensión realiza trabajo. Pero sobre el sistema de los dos cuerpos no realiza trabajo. ¿Está bien? Bien. Entonces, como no realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo de la tensión sobre el sistema vale cero, justamente. Y por lo tanto, como esa es la única fuerza no conservativa que tenemos, el trabajo de las fuerzas no conservativas vale cero, y por lo tanto la energía mecánica es constante. Así que lo que vamos a tener es que la energía mecánica se conserva en este problema. Bien, entonces ahora tenemos que ver cómo escribimos la energía. Acá tengo la situación inicial, donde esto tiene una altura h para los dos cuerpos, están en reposo, y acá tengo la situación final, donde me dicen que este cuerpo llega con velocidad cero, pero como hay una cuerda, el cuerpo 1 también tiene que tener velocidad cero. O sea que acá tampoco vamos a tener energía cinética. Es todo potencial. Entonces vamos a tener que igualar la energía potencial inicial con la energía potencial final. Porque estamos igualando las energías mecánicas, pero como las cinéticas valen cero, tanto inicialmente como al final, en el medio no, ¿no? Pero al inicial y final, entonces vamos a igualar las energías potenciales. Muy bien. ¿Qué es lo que uno hace acá? Una cosa que uno, bueno, acá está el esquema, ¿no? Uno tiene que plantear acá la energía inicial. ¿Cuánto es la energía inicial? Y bueno, la energía inicial es, primero la energía elástica, porque a mí me dicen, la altura h me la dan, y me dan la longitud natural. El estiramiento del resorte es h menos L0. Acá lo tengo, ¿ven? La energía inicial, la parte elástica, es 1/2 de K por h menos L0 al cuadrado. Y después tengo las energías potenciales gravitatorias de los dos cuerpos, que como están los dos a la misma altura h, eso va a dar la suma de las masas por g por h. Esto es la energía inicial. La energía final.
Bueno, el cuerpo 2 tiene altura 0 ahora. El cuerpo 1 tiene una altura que vale 2h, porque ¿qué pasó? Miren, ¿por qué vale 2h? Porque estaba en altura h, el cuerpo 2 bajó una altura h. Pero si el cuerpo 2 bajó una altura h, el cuerpo 2 tiene que haber subido una altura h respecto de donde estaba, porque la cuerda es inextensible. Por lo tanto, el cuerpo 1 está a una altura 2h ahora. Entonces, la energía potencial gravitatoria es la del cuerpo 1 nada más, pero ahora tengo que poner M1G por 2H. ¿Y qué pasó con el resorte? Y bueno, el resorte ahora tiene una longitud 2H. O sea que ahora la energía potencial elástica es un medio de K por 2H menos L0 al cuadrado. Bueno, ahí está. Tengo las dos expresiones, igualo las expresiones y de ahí despejo la constante del resorte. ¿Sí? No hice la cuenta, pero lo que tienen que hacer es igualar. ¿Sí? Igualar, tienen todos los datos menos la constante elástica, que es la incógnita del problema. ¿Sí? Y ahí calculan la energía elástica. Bien. Después pregunta el punto en la posición de los cuerpos, en lo cual la energía cinética es máxima. Bueno, recuerden que la energía mecánica se conserva. Si la energía mecánica se conserva, y la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial, entonces, energía cinética máxima quiere decir energía potencial mínima, ¿no? Porque recuerden que la suma de la cinética más la potencial tiene que dar siempre lo mismo, porque es la energía mecánica que se conserva. Entonces, lo que vamos a hallar nosotros es en qué posición el sistema tiene energía potencial mínima, que es lo mismo que decir que tiene energía cinética máxima. ¿Está? Bueno, para eso hay que expresar la energía potencial como función de alguna coordenada. Yo voy a tomar como coordenada la altura I del cuerpo 1. Voy a llamar I, no la llamé H porque no es la inicial. H era la altura inicial del cuerpo. I es la altura en cualquier punto, ven que esto está dibujado en cualquier situación, no en la situación inicial. ¿No? Entonces, llamo I a la altura del cuerpo 1, y vamos a necesitar la altura del cuerpo 2. Ahora, ¿qué pasa con la altura del cuerpo 2? Pasa lo siguiente, que como inicialmente los dos tenían altura h. Ahora, cuando la altura 1 crece una cierta magnitud, la altura 2 decrece la misma magnitud. Porque la cuerda es inextensible. Cuando el cuerpo 1 sube 1 centímetro, el cuerpo 2 baja 1 centímetro. Y cualquier distancia pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La suma de las dos alturas va a tener que ser constante, porque lo que sube el cuerpo 1 es igual a lo que baja el cuerpo 2. Si yo sumo las dos cosas, se me cancela. Es decir, la suma de las alturas va a tener que dar lo que valía inicialmente. Inicialmente valía 2h, porque los dos tenían altura h. Esto lo tengo que usar, porque voy a necesitar relacionar la altura del cuerpo 1 con la del cuerpo 2. Entonces, como la altura del cuerpo 1 más la del cuerpo 2 siempre vale 2h la suma, porque lo que uno sube el otro baja, de acá puedo despejar cuánto vale la altura del cuerpo 2, que vale 2h menos i. Si la altura de 1 vale i, la de 2 vale 2h menos i. Entonces con esto vamos a escribir la energía potencial. Bueno, tenemos la energía potencial elástica, que es la longitud del resorte, sí, ¿ven? Me da un medio de K por I menos la longitud natural al cuadrado, más la energía potencial del cuerpo 1 gravitatoria, que es M1G por la altura del cuerpo 1, que sí, más la energía potencial del cuerpo 2, que es M2G por la altura del cuerpo 2, que es 2H menos I. ¿Ven? Esto es una función de I. Esto es la energía potencial total del sistema, que es una suma de energías potenciales gravitatorias más energía potencial elástica. Bien, tenemos que buscar el mínimo. Bueno, el mínimo de la función, esto es una parábola, en realidad uno puede ver dónde está el vértice, pero más fácil si uno sabe que el mínimo de una función es donde la derivada se anula. Está claro que esta función, miren, tiene un término cuadrático acá que es positivo. Esto es una parábola cóncava hacia arriba, la función. Lo que pasa es que es una parábola corrida porque tiene términos lineales acá, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es la posición del vértice de la parábola, del mínimo. Eso, la manera más fácil de hacerlo es derivando. Uno hace la derivada de la función, le iguala a 0, y eso va a dar el extremo, que en este caso sabemos que va a ser un mínimo, porque como es una parábola cóncava hacia arriba, va a ser un mínimo. Bueno, si uno deriva esto, bajamos el 2, acá se me va con el 1,5, me queda acá por I menos L0, ¿está bien? Acá se me va, el I es una función lineal, me queda la constante M1G, y acá esta parte de 2H se va porque es constante, y me queda un menos M2G. ¿No? Todo esto tiene que ser 0. Y de ahí despejo, ¿ven? Lo que vale el I menos L0, o incluso, lo llamé I0 ahora esto, que es la posición del equilibrio, es la posición, miren, ¿esto qué es? Es la posición de mínima energía potencial. ¿Está bien?
Ahora, mínima energía potencial significa que es la posición de equilibrio. Porque fíjense, la energía potencial total, esto ya no es la elástica sola, ¿eh? Esta curva que está dibujada acá intenta ser el gráfico de esta función, ¿sí? ¿Está bien? Es la energía potencial total del sistema, que tiene un mínimo en este lugar, que llamé I0. Como la energía mecánica es constante, pasa lo que habíamos visto. Va a haber puntos de retorno, es decir, va a haber un I máximo y un I mínimo, ¿no? Donde se iguala la energía potencial con la energía mecánica. O sea que el cuerpo 1 va a alcanzar una máxima altura y después va a volver para atrás y va a alcanzar una mínima altura, la máxima compresión del resorte, y va a continuar. O sea que esto se la pasa subiendo y bajando, ¿no? Y el cuerpo 2 también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el punto mínimo? En el punto mínimo, fíjense que la, eh, digamos, el punto mínimo, la derivada de la función vale 0. ¿Está bien? Pero ¿qué es la derivada de la función de la energía potencial? Recuerden que la energía potencial es la integral de la fuerza en función de la posición, ¿no? La U de I, ¿no? Lo escribo acá, ¿no? Habíamos visto esto, ¿no? La U de I, perdón, acá. Esto era una integral, vamos a ponerla, de la fuerza. Esta es la fuerza total, ¿eh? No es la fuerza elástica solamente, es la fuerza total, integrada en X, ¿no? Bueno, en realidad en Y, estamos llamando IA. Bueno, más una constante, ¿no? Dependiendo de dónde tomamos el cero, etcétera, ¿no? ¿Está bien? No importa. Pero es una integral. Esta fuerza, ojo, es la fuerza total, no es la fuerza elástica sola, ¿eh? Esta es la fuerza total. La fuerza total conservativa, vamos a aclarar, ¿no? O sea, la suma de las fuerzas conservativas. Que sería la suma del peso, o de los pesos de los dos cuerpos, más la fuerza elástica. Es la suma de todas las fuerzas conservativas que tengo, ¿no? La suma de los dos pesos más la fuerza elástica. La energía potencial de esa fuerza conservativa total es esta parábola, ¿no? Que viene representada por esta función que está acá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo la energía potencial? Y si yo derivo la energía potencial, perdón, acá falta el menos, hay un menos adelante. Si yo derivo la energía potencial, me da la fuerza. O sea que otra forma de expresar lo mismo es decir que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial respecto de la posición. El punto mínimo de la energía potencial es donde se anula la derivada. Y si se anula la derivada, significa que se anula la fuerza. O sea que en el punto mínimo, la fuerza total conservativa vale 0. Es la posición de equilibrio esa. ¿Está bien? Es donde la fuerza vale 0. ¿Ah? Porque si la fuerza vale 0, la aceleración vale 0. ¿No? ¿Está? Del sistema. Entonces, eso es lo que va a pasar. Esta posición, y 0, es la posición de equilibrio. Es decir, que no coincide con la longitud natural del resorte, porque acá hay masas colgando, no es un problema de horizontal con un resorte y una masa, ¿no? Acá está la fuerza peso también, ¿no? El mínimo de la energía potencial no coincide con el mínimo de la energía potencial elástica. El mínimo de la energía potencial elástica está en L0, ¿no? Acá, cuando se anula esto. Pero ven que acá está esta diferencia de masas por G sobre K, debido a que, bueno, como están los pesos ahí, además de la energía potencial elástica, la posición de equilibrio se corrió a otro lugar, ¿no? La posición de equilibrio va a estar con el resorte estirado en realidad, ¿sí? Porque me da más grande, ¿ven? M2 es mayor que M1, ¿está bien? Recuerden que como M2 es mayor que M1, M2 es mayor que M1, entonces eso significa que el I0 es mayor que el L0. ¿Está bien? Porque eso significa que el resorte está estirado la posición de equilibrio del sistema. ¿No? ¿Está bien? Eso se debe justamente a que hay un peso también ahí, no es solamente
la fuerza elástica. Bueno, entonces la respuesta a la última parte del problema es que la energía cinética es máxima, o la potencial es mínima, en este punto. ¿No? Ustedes tienen los datos, pueden calcularlo, ¿no? Tienen la longitud natural, tienen las masas, tienen G, tienen la constante la calcularon en el punto anterior del problema. ¿No? Entonces con esto ustedes pueden obtener el resultado, ¿no? Pero el significado es este, ¿no? Cuando pasa por esa posición, ahí tengo la máxima velocidad, porque tengo la máxima energía cinética, y en ese punto tengo aceleración cero. ¿Saben? Porque claro, fíjense qué pasa. La velocidad venía disminuyendo, venía aumentando, ¿no? Viene así, viene aumentando porque viene aumentando la energía cinética, ¿no? Que es este segmento, y a partir de este punto empieza a disminuir, ¿no? Porque si venía aumentando la velocidad, la aceleración era positiva. Si acá empieza a disminuir, la aceleración es negativa, o sea, la aceleración pasa por cero en ese punto. ¿Eh? Es otra manera de pensarlo, ¿sí? No tan matemática, ¿no? Pensándolo físicamente, ¿no? Uno tiene una aceleración positiva de este lado y negativa de este lado, entonces en este punto vale cero. ¿Ah?